Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Escorpio, ya sabes, en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo. Bien, vamos a ver cómo están las energías, Escorpio. ¿Quieres una consulta gratuita conmigo? Pues lo que tienes que hacer es darle me gusta al vídeo, comentarlo y compartirlo. Escorpio, los martes de cada semana publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Escorpio, y el trabajo, los que sí estáis trabajando, se avecinan recompensas dentro de lo que es el trabajo. Todos los Escorpio que queráis avanzar dentro del puesto el cual estáis, tenéis la oportunidad. Existe esa oportunidad, Escorpio, pero hay una persona aquí que lucha también por esa oportunidad, ¿bien? Así que, Escorpio, te diría mucho cuidado, en este caso con una mujer en concreto, ¿bien? Escorpio, que no estáis trabajando, volverás a un lugar del pasado al cual tú has estado cubriendo bajas o algo por el estilo, ¿eh? Entonces tienes la oportunidad de trabajar en este lugar del pasado que ya estuvisteis, que es por un tiempo determinado, ¿bien? Pero un trabajo es. Escorpio, que tenéis un negocio. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Bien? Esto es muy importante, el tú tener claro qué es lo que quieres hacer. ¿Bien? En el momento que tú lo tengas claro, todo fluirá. Escorpio, también veo muchos de vosotros que tenéis que tomar una decisión con una persona que está trabajando con vosotros y es una persona muy allegada a vosotros. Entonces, ¿os cuesta tomar esa decisión por ese vínculo que tenéis fuera del negocio? Pues sí, os cuesta tomar una decisión, pero os daréis cuenta que será necesario tomarla. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Respecto a tu economía, Escorpio, muchos de vosotros firmaréis algo bastante importante relacionado con tu economía y con un bien que tenéis. Eso por un lado. Escorpio, que queráis recibir un dinero que proviene de algo familiar, dicen las cartas. Esto comenzaría un movimiento, bien, pero no llega ese dinero en sí. O sea, que hay un avance, pero no el dinero. Escorpio, que estéis esperando un dinero relacionado con aseguradoras, pero este dinero viene de hace tiempo, está parado de hace tiempo, bastante tiempo, dice, puedes obtener noticias de esto. Y quizás sea algo que muchos de vosotros, Escorpio, lo tuvierais ya más que olvidado, ¿eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver qué pasa aquí, mi queridísimo Escorpio. Dice las cartas que hay que entender un poco lo que te está diciendo tu interior, que tú en cierto modo tienes todavía pensamientos hacia personas del pasado, ¿bien? Entonces, Escorpio, las personas que tú o en las que tú te fijas, ¿no? Digamos que inconscientemente tienen que reunir unas características que te tienen que recordar a alguien del pasado. Y esto es un error, Escorpio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Se avecinan cambios, Escorpio, para muchos de vosotros que estéis esperando cambiar de vivienda, de trabajo, de algo por el estilo. Con ese cambio se pueden avecinar nuevas etapas en tu vida a nivel sentimental. Una vez que tú hagas un cambio en tu vida, aquí dicen las cartas, Escorpio, cierras una etapa también del pasado, ¿bien?
que muchos de vosotros no será un cambio tan tajante como lo he dicho, pero un cambio es. Dice, comienzas a cerrar etapas con el pasado, Escorpio. Tendrás que vivir una última etapa con una persona con la cual has tenido una relación oculta y sería la última vez que tú estuvieras con esta persona. O sea, aquí ya se cerraría ese ciclo. Después de eso, Escorpio, comenzarías a hablar con una persona que es un poquito mayor que tú, que entraría con muchísima fuerza a tu vida. Vamos a ver qué más. No pienses mucho los cambios que creas que debas hacer o los cambios que el destino te ponga enfrente. No dudes, da pasos, ¿bien? Da pasos y sigue adelante, Escorpio. Mira, Escorpio, persona importante en tu vida, la que yo te he dicho una persona que se llegaría después de una, y esto ya cada uno tiene que aplicar a su historia, después de una firma muy relacionada con una vivienda o algo por el estilo, y dices cuando llegaría esta persona a tu vida. Esto de la firma con la vivienda yo quiero que lo tengáis como una referencia de tiempo, ¿ok? Bien, después de esto, días después, cuando tú comienzas a hablar con esta persona, Escorpio, y en un principio dicen las cartas, ninguno de los dos se plantea nada. Sí es cierto que entra con mucha fuerza a tu vida, pero no es la típica persona que se le ve venir en el aspecto de sé lo que quieres. O sea, es una persona que quiere conocerte, tienes algo que le atrae y quiere conocerte, ¿bien? A la diferencia de la persona que quiere acostarse contigo, ¿bien? ¿Me habéis entendido, verdad que sí? Vamos a ver, seguimos, mi queridísimo Escorpio. Vamos a seguir. Escorpio, que estáis solteros. Bueno, mira, Escorpio, que estáis solteros, habéis conformado también en una historia que habéis conformado mucho con la amistad que os daba esa persona, ¿no? Es una historia que nunca quedó... nunca llegó a una conclusión, ¿no? Porque es una persona que nunca dio un paso, como que estuvo en constante evolución contigo, pero no llegó a nada, ¿no? Esto es lo que aquí dicen las cartas, dice que con esta persona ya se cierra ese ciclo, ¿bien? Si lo dicen, se cierra ese ciclo y comienzan a abrirse las puertas en tu vida, las puertas del amor, las puertas en lo sentimental, ¿bien? Entonces, Escorpio, no pienses en que tu destino sentimental está con alguien del pasado. Esto quiero que lo tengas muy en cuenta. Cuidado con esto. Cuidado con esto porque, claro, tú has visto lo que te han dicho las primeras cartas, Escorpio, que inconscientemente las personas en las que tú te fijas tienen algún tipo de característica que se parezca a alguien del pasado, ¿no? Entonces aquí te dicen las cartas, cuidado, porque la persona de la cual tú te enamorarás no tiene ninguna característica con nadie, ni nada parecido de nadie del pasado tuyo, ¿bien? Escorpio, eso por un lado. Vamos a ver qué más. En esta historia nueva que llegará a tu vida, Escorpio, yo quiero que sepas que vas a tener tu momento de incertidumbre, de miedo, de no saber qué es lo que va a pasar, de si la historia se repite en cuanto somos amistad o qué coño es lo que somos. Entonces, ese miedo lo vas a tener. Pero ¿por qué vas a tener ese miedo? Porque es una persona, como te he dicho antes, Escorpio, que no va a llegar y acostarse contigo. Y esto es lo que tú has tenido en un pasado. Personas que han llegado, vamos a la cama. Entonces esta persona es totalmente diferente. Por eso dicen las cartas, no tiene ninguna característica parecida a las personas que tú has conocido, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Claro que tú ya, date cuenta, Escorpio, que entiendes que una relación tiene que empezar así, ¿no? Y no es así, no tiene por qué empezar así. No tiene por qué, ¿eh?
Aunque yo digo muchas veces, en los tiempos que estamos casi siempre empieza así, pero hay casos en los que no. Y hay edades en las que no. Sucede así. Vamos a seguir, Escorpio. Solteros. Dice, no esperes que algo que no sucedió en su momento suceda en un futuro. Eso no va a suceder. Inicia otra etapa de tu vida, así te dicen las cartas, Escorpio. Ya me contaréis. Escorpio, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Escorpio. Mira, Escorpio, casados en convivencia y novios. Muy interesante todo esto que está saliendo aquí. Escorpio, mira, todo lo que tú estás pensando a día, o lo que tú sueñas, esperas y demás, dicen las cartas, lo das por hecho. Hay algo que das por hecho. Quizás sí sea así, que debas darlo por hecho. Pero quiero comentarte algo que estoy viendo aquí, Escorpio, y que he venido observando en tus cartas durante tanto tiempo que te he estado las cartas, Escorpio, años ya, de que tú venías repitiendo un patrón de vidas pasadas. Pero venías repitiendo, o sea que hay una actitud tuya que la has trascendido ya, que llegaste en este aspecto al agotamiento mental y que el llegar a ese agotamiento te ha dado la sabiduría, Escorpio, de lo que estaba pasando realmente. Lo que estaba pasando realmente. ¿Y qué es lo que estaba pasando realmente? Tú mismo, Escorpio. Hacías que se repitieran acontecimientos que no eran positivos para ti, ni para tu pareja en tu vida. Tú mismo de manera inconsciente estabas repitiendo unas pautas que ya hicieron o se repitieron tu transgeneracional. ¿Ven? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Casados en convivencia y novios. Bien, Escorpio, casados en convivencia y novios. ¿Se avecinan viajes entre vosotros o alguno de vosotros? Esos viajes, Escorpio, traerán también consigo decisiones a tomar. Escorpio, casados en convivencia y novios, que tengáis que arreglar un asunto legal con hijos, con otras parejas, que esto sale mucho, dice, se reanuda este proceso, ¿bien? Y se reanuda este proceso y trae consigo una solución. Todos los Escorpio que estéis a las puertas de posibles cambios de residencia, aquí sí tengo que decir que no lo tenéis claro aún. Que para hacer esto, para dar este paso, hay que tenerlo claro. Ambas partes, Escorpio. Hay un triunfo para vosotros de cara a futuro, pero ese triunfo tenéis que saber, Escorpio, que está en plena evolución todavía. ¿Bien? Escorpio, casados en convivencia y novios, veo muchos de vosotros también que tenéis algún tipo de complicación o conflicto con hijos de la pareja, o sea, que no son tus hijos, con hijos de la pareja, Entonces, aquí yo os diría, Escorpio, aquí no se puede tomar, aquí no se puede decidir entre uno y el otro, Pero aquí hay que tener paciencia. Entonces, aquí dicen las cartas, tranquilidad porque esto va a cambiar, porque aquí sí va a haber un cambio de domicilio o residencia
que traerá tranquilidad en este caso, pero ese cambio de domicilio y residencia será para ese hijo. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Mira, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas. Hay una etapa que es muy importante para vosotros que se solucione, para volver a empezar. Hay una necesidad, ¿no?, de uno de los dos de sacar a la luz o de demostrar vuestra relación tal y como es, ¿vale? Eso por un lado. Uno de los dos no ha sentido que le han dado ese lugar y necesita ese lugar, ¿vale? Todo esto va a llegar. Estáis en una etapa final un poco complicada que habéis pasado, bien, que ha generado cierta ansiedad y demás. Luego, otra cosa, Escorpio, esa necesidad de ir más allá de las cosas, de los acontecimientos, esto va quedando atrás también. Y esta es una parte muy importante, ¿bien, Escorpio? Entonces, con esto trae nuevos cambios a vuestra relación, sí, pero como he dicho en un principio, parece ser que para llegar a esto se ha tocado fondo o uno de los dos tendrá que tocar fondo en ese aspecto. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, casados en convivencia y novios. Todos los que estéis esperando noticias, noticias relacionadas con algo que no queréis que vuelva a pasar en vuestra vida, en vuestra relación, miren las cartas, esas noticias llegan. Y si no llegan, lo vas a ver por ti mismo, Escorpio. O sea, que esto es algo que se va a ver, que se va a saber, ¿vale? Escorpio, para otros de vosotros, los que no podáis hacer un cambio, aquí dicen las cartas, los que no podáis hacer un cambio importante que teníais pensado, se avecina otro tipo de cambios. Embarazo, para los que os podáis quedar embarazados, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Bueno. Todo lo que tú necesites sentir, todo lo que tú necesites saber, sentir y que te demuestren, será demostrado todo a su debido momento, Escorpio. Así lo dicen, a su debido momento. Ahora déjate llevar, fluye y vive lo que tengas que vivir. Cada uno que lo aplica a su historia, mi queridísimo Escorpio. Vamos a seguir, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud, buena salud, para estos próximos días. Lo que sí quiero que le prestéis atención, algunos de vosotros, Escorpio, a todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo. Cierto cansancio estoy viendo por ahí también y esto me gustaría que le prestarais atención también. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio, ahora sí, con ese mensaje general. Escorpio y tu mensaje general te dice, es el momento de concluir, de hablar, de soltar lo que tienes, de sacar lo que tienes, de curar, de concluir con ciertas personas y aclarar ciertas cosas de tu vida, sí, en general. Y una vez que las aclares te traerán muchísima tranquilidad. Escorpio, el número 25 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Escorpio, y nos vemos en el próximo vídeo.